Buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que más o menos pasando bien la cuarentena dentro de las posibilidades que tenemos. El otro día, navegando por Facebook, me encontré lo que parece ser un viral, y es que después de esto me ha llegado por otras vías. Es básicamente un texto que viene a incitarte a pensar, aunque por supuesto con información sesgada, algo así como que o el coronavirus no existe, o que los muertos no son tantos, no sé, algo por el estilo. Como suele ser común en este tipo de cosas, no te dicen la conclusión a la que tienes que llegar, sino que es un mensaje completamente capcioso. Por supuesto, me tomé la libertad de contestar en Facebook lo que os dejo en la descripción de este vídeo, comentándoselo a la persona que lo posteó, pero aparte de eso, lo comenté también con mi amigo Dani. Resulta que Dani se ha animado a desmontar esta evidencia, pero no a desmontarla aportando simplemente otros datos y cotejando, sino haciendo un análisis de por qué debemos dudar de esta evidencia y cuáles son todas aquellas cosas que hay en ella que hacen que no tenga ni rigor ni validez. Un contenido sin duda muy apropiado para este canal. Antes de dejaros con él, os pongo lo que me encontré en la imagen tal cual en grande, simplemente para que le podáis echar un vistazo. Por el resto, os dejo con Dani. Divertíos. Muy buenas a todos, soy Dani y hoy Carlos me ha invitado a su canal, al Peripatético. Muchas gracias, Carlos, por invitarme para que comente una imagen que en estos últimos días seguramente os habéis encontrado por WhatsApp o por redes sociales. La imagen en cuestión es esta que aparece aquí arriba y no os preocupéis porque la volveremos a poner y además en cada momento, una vez que explique cosas específicas, nos centraremos en esos aspectos. Esta imagen lo que venía a decirnos era una serie de cifras que comparaban las personas que habían fallecido en distintos meses, en concreto desde diciembre hasta marzo, en diferentes años en España, desde 2014 hasta el día de hoy. Ciertamente la información, la imagen, no nos da una conclusión directa, pero sí dice que los muertos que ha habido en España han sido más o menos los mismos en todos estos años en ese periodo de tiempo, a pesar del coronavirus. Y el pie de foto con el que se solía difundir esta imagen decía, da que pensar, ¿no? Claro, no hay una conclusión directa, o al menos de forma expresa en la imagen, pero lo que quiere decir la persona que ha hecho esa imagen es que pues, el coronavirus poco menos que no existe, que no se ha sentido en el número de defunciones en España. Sin embargo, si solo nos fijamos en esta imagen, sin analizarla en más profundidad y mirando las cifras de los resultados que nos da, podríamos pensar que es así, pero hay que ser críticos y vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que hay detrás de esta imagen. En primer lugar, el título de la imagen decía más o menos. Vale, ese más o menos es excesivamente relativo para las cifras que estamos manejando, y es que hablamos de miles, con lo cual aludir a un más o menos como a una pequeña variación estadística en cifras tan grandes es algo que no tiene mucho sentido, porque no podemos decir que haya una pequeña variación, es un porcentaje muy importante del total. De hecho, ahora veremos que de un año a otro ha habido una variación incluso de 10.000. Eso es una cifra muy grande para encasquetarla en un más o menos. No podemos ser tampoco precisos si precisamente estamos comparando cifras que son exactas. Es desde luego comprensible que hubiese una variación mínima, ciertos errores estadísticos, y eso entraría dentro de cualquier dato y de cualquier cifra. Sin embargo, en este caso, apelar a ese más o menos para pretender justificar variaciones muy importantes es parte de esa actitud capciosa que tiene la persona que ha difundido esta imagen, que ya empieza desde el titular. No solo en ese más o menos, sino que si seguimos leyendo, lo que nos dice es que ha habido en España siempre. Vale, esto no es cierto, por varias razones. La primera, porque no podemos apelar al número total de fallecidos si solamente estamos comparando 4 meses. Y es que si ya hemos dicho que hay variaciones, simplemente con estos 4 meses, en el cómputo anual, es de esperar que la variación pues, sea desde luego mayor entre unos y otros años. Eso no podemos verlo aquí porque esos datos no están. Interesadamente, entiendo. Y la segunda cosa es que nos dice siempre. No es cierto. De hecho, solo están los últimos 5 años. Podrían haberse puesto más años, desde luego, y la comparativa hubiera sido más fiable. Al menos habríamos tenido más términos de comparación. Aún así, no está bien hecha, o al menos no está hecho en términos que sean comparables, y ahora veremos más razones por las que no. Pero ya de entrada nos encontramos con que apelar a más o menos y a siempre, cuando las dos cosas son inciertas, más o menos porque no son cifras que se parezcan, de hecho hay una variación bastante grande, y siempre porque solo tiene 5 años esta tabla, ya nos hace ver que hay una intención un tanto espuria por parte de la persona que ha puesto esta tabla.
Además de esto, encontramos otras cosas que nos hacen pensar, como dice el pie de imagen, pero no desde luego en el sentido de que la persona que la difundió esperaba que pensásemos. ¿Qué más cosas ocurren en esta imagen? Fijaos, si vamos al pie de imagen, aquí lo podéis ver, las fuentes que se utilizan son dos fuentes distintas. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y por otro, Carlos III. En principio, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar dos fuentes distintas, sin discutir la fidelidad de ninguna de las dos fuentes, aunque ahora veremos el problema que tenemos con Carlos III, es que estamos utilizando dos fuentes distintas para los mismos datos. Esto hace que si las fuentes tienen diferentes metodologías, pues ya los resultados difieran, incluso si comparásemos el mismo año. Por lo tanto, no podemos utilizar dos varas de medir diferentes si pretendemos medir lo mismo. Y eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Por qué digo que Carlos III tiene un pequeño problema? Bien, en comparación con el INE, veréis lo que resulta. Carlos III tiene un déficit en cuanto a porcentaje y mide más o menos el 92% aproximadamente de la población. Esto es un problema porque ese 8%, que ciertamente no es un margen excesivamente amplio, sí que es casi un 10% en comparación con el INE, que mide el 100%. Y es que el INE lo hace a través de las certificaciones de defunción del registro civil, que es la manera más exacta y oficial de tener en cuenta todos los fallecimientos, independientemente de las causas por las que se produzcan en un país. Sin embargo, Carlos III, ya os digo, se refiere al 92% por el método que usa. Esto hace que ya de entrada, ese 8%, que en la población de España es un porcentaje bastante grande y que daría una cifra elevada, hace que pues, los datos puedan diferir bastante. Con lo cual ya de entrada tenemos un problema a la hora de comparar datos de fuentes distintas. Y es que nunca, si pretendemos llegar a una conclusión, podemos comparar datos, o debemos, mejor dicho, hacerlo, de fuentes diferentes. Si vamos a utilizar una vara de medir, utilicemos siempre la misma vara de medir para medir dos cosas y poder compararlas. Si no, sencillamente no podremos compararlas. Ocurre además un segundo problema, en este caso con Carlos III, y es que tiene un desfase de varios días, de hecho creo que en torno a las 2 semanas, respecto de los datos que se dan. Si os fijáis, la tabla está actualizada hasta marzo. Aquí significa que puede que ya haya ocurrido algunas defunciones más en el mes de abril, incluso en el de marzo, que no se hayan reflejado en la tabla. En este caso, eso es más que especialmente plausible, porque estamos hablando de los meses en los que el coronavirus ha desplegado en España toda su fuerza. Por lo tanto, lo que tendríamos es una realidad en la cual el número de fallecidos habría aumentado bastante, pero como hay un retraso en esos datos, no se han reflejado cuando esta persona los ha puesto de la fuente Carlos III. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues unos datos que no son la realidad. No son la realidad, primero porque la forma de contrastar esos datos son diferentes, INE y Carlos III. Segundo, porque Carlos III no se refiere al 100% de la población, cosa que sí hace el INE. Y tercero, porque ese retraso que tiene Carlos III, que no tiene el INE, hace que la cifra no esté actualizada. Por lo tanto, aquí 8, 10, 12 días, que en principio no parecería mucho tiempo en un periodo de un año, y ciertamente en otras condiciones quizás no sea tan notorio, sí es especialmente relevante aquí, porque estamos hablando de fechas en las que se ha producido un pico importante de fallecimientos. Y como precisamente esto se refiere justo a los fallecimientos, no tiene mucho sentido que excluyamos un pico que deformaría de hecho y modificaría los resultados de esta gráfica. En cuanto a las fechas, hay también otro problema. Y es que, si os fijáis, acaba en marzo. Claro, esto no nos sirve para medir la influencia que ha tenido el coronavirus. De hecho, a día de hoy tampoco podríamos medirla porque ni siquiera han acabado sus efectos. Esperemos que acaben pronto, pero seguimos en ello. Desde luego, estamos bajando del pico, pero sigue estando ahí. En marzo estaba, en abril también estaba. Sin embargo, abril no está. Y esto es muy importante porque estamos hablando que en una etapa en la cual había producido también efectos muy, muy notables, estamos todavía en la fase de subida, incluso en la cresta del pico, esos datos no están aquí reflejados. En este caso, eso supone varios miles más que habría que añadir aquí al total y que no aparecen, simplemente porque la tabla acaba en marzo, con lo cual no podemos comparar los efectos de algo, primero, que todavía no ha acabado, segundo, que cuando despliega sus efectos de una forma más fuerte no se está reflejando en la tabla, y tercero, que aun cuando en esos momentos se estuviese reflejando, tampoco acaba de aparecer porque la fuente de, en este caso, Carlos III, tiene un retraso respecto al traspaso de datos de varios días. Esto hace que no podamos comparar un dato con otro. Sin embargo, lo que pretende la persona que manda esta imagen es justamente que los comparemos. Por eso insistimos en que hay una actitud un tanto de picaresca o de inducción a una conclusión que no se ajusta
a la realidad, o al menos no necesariamente a lo que pretende plasmar la imagen, porque no es del todo real y no es fidedigna a la situación a la que pretende referirse a ella misma. Más cosas que encontramos en esta imagen. Pues fijaos, si nos vamos al año 2015-2016, aquí lo tenemos, vemos que el número de fallecidos está en torno a los 38.000. Sin embargo, si en la misma imagen nos vamos al año 2017-2018, la cifra ya asciende a casi 48.000. Esto significa que la diferencia entre uno y otro es de casi 10.000. 10.000 es mucho en unos términos como estos en los que estamos hablando. ¿Por qué? Porque fijaos que me refiero a dos fechas, 14, 15, 17 y 18, en las que no se ve afectado por el coronavirus. Hasta aquí, por tanto, no habría habido ningún suceso que justificase, al menos de una manera directa, esta variación. Y se produce esta variación. ¿Por qué es tan importante? Porque fijaos que la diferencia es de casi 10.000, e insisto, casi 10.000 solo en los 4 meses que se nos presentan en la tabla. A lo largo del año entero podríamos suponer que la variación será mayor. Pero vamos a quedarnos solo con los datos que se nos dan. 10.000 de diferencia. Esto es muy notable, teniendo en cuenta que a día de hoy la cifra de fallecidos por el coronavirus está en torno a los 20.000 más o menos. Claro, en este momento en el que se sacó la tabla, probablemente no fuesen todavía 20.000 porque no está computado el mes de abril, como digo, y parte del de marzo tampoco. Esto significa que la diferencia que hay entre 2014-2015 y 2017-2018 pueda ser muy similar al número de fallecidos que había dejado el coronavirus para cuando esa imagen sale a la luz, y si no, muy cercana. Claro, intentar decir que la variación del coronavirus no se nota no tiene sentido si de hecho sin el coronavirus ya había una variación entre estos 2 años, por ejemplo, que era prácticamente la misma. ¿Esto qué significa? Pues que el número de fallecidos oscila de un año a otro por multitud de razones y que esas oscilaciones pueden comprender un número de al menos 10.000 en estos 4 meses, como vemos. Con lo cual, incluso si el número de fallecidos del COVID fuese 10.000, estaría dentro de esas posibles variaciones que ya se producen de forma natural. Esto no significa que el COVID no deje sentir sus efectos, ni mucho menos, sino que dentro de esas posibles variaciones, esta sería una que podría haberse producido sin ningún tipo de causa específica, como ya ocurrió. Es decir, que no podemos intentar comparar datos en los cuales se produce un hecho, como es el caso del coronavirus, que alteraría el número de forma notable, si el número por sí no es estable. Podríamos decir que no se nota si esa estabilidad fuese bastante homogénea y hubiese habido un número muy parecido a lo largo de muchos años, pero eso no es cierto. Como vemos, la gráfica, si pusiésemos una gráfica respecto a los años, no sería una gráfica que fuese de forma estable, sino que tendría una serie de alteraciones bastante notables. Con lo cual, decir que el coronavirus hace que no se noten las alteraciones es completamente falso, porque las alteraciones se producían antes, durante y después del coronavirus. Obedecen a otra serie de factores, multitud de ellos, que hacen que ya de por sí tenga variaciones importantes. Con lo cual, no podemos intentar medir dos cosas que no están fijas, sino que no paran de moverse. Por eso, en este caso, la comparativa se hace incluso más complicada y, de hecho, simplemente la variación entre 2 años ya nos arrojaría un resultado muy parecido al de este año, sin ninguna otra influencia externa. Un último dato que tenemos que tener en cuenta respecto de esta imagen es que no podemos comparar datos sin tenerlos en cuenta en el contexto. En este caso, el dato, el número de fallecidos, no podemos compararlo sin saber la población española. Claro, si simplemente nos dan un dato desagregado, se nos queda fuera de contexto. Imaginad que yo os pregunto si 10 es mucho o es poco. Pues la respuesta es que depende. Si 10, por ejemplo, es el número de euros que tú ganas al mes por un trabajo en España, pues 10 euros al mes desde luego es muy poco. Ahora bien, si 10, por ejemplo, es el número de vehículos que tienes a tu nombre, pues entonces en principio parecen muchos. Pero 10 per se no es ni mucho ni poco. Va a depender del contexto en el que lo pongamos. En este caso es igual. La lógica, y hasta aquí la estadística, hace que si el número de población en España va aumentando, estadísticamente también debería ir aumentando el número de fallecimientos. No tiene por qué ser una correlación directa, pero en principio, cuantas más personas haya, habrá más fallecidos, habrá más jóvenes, habrá más de todo, simplemente porque hay más gente. El número de población no se tiene en cuenta en el caso de esta gráfica, y es importante, porque fijaos, yo he acudido al Instituto Nacional de Estadística para ver la población en España en 2 ocasiones. En la primera, 2014-2015, que es la primera que se establece en esta imagen, y la cifra era de, como vemos aquí, 46.510.000. Y en segundo lugar, si vamos a 2019-2020, sin acabar el año, 47.400.000. Esto es casi 1 millón más en solo 5 años.
Un millón más de población necesariamente hace que la variación desde funciones de personas necesariamente haya tenido también que variar. En principio suponemos que habrá ido a más. ¿Por qué esto es importante? Porque nos están dando un dato sin la contraparte que le da sentido al dato, el contexto. Vuelvo al ejemplo del 10. No podemos saber si es mucho o poco si no sabemos de qué estamos hablando. Aquí no podemos saber si ha habido una variación grande o pequeña porque está en términos absolutos si no lo comparamos en términos relativos con la población. Y eso no se hace. De todas formas, aunque esto se hubiese hecho, insistimos, no tendría ahora mismo sentido compararlo cuando los efectos todavía no han terminado. En definitiva, ¿a dónde nos lleva esto? A que esta imagen que se presenta tiene una intención que claramente no sale de la imagen sola, a no ser que yo ya dé los datos un tanto sesgados, cogiendo fuentes diferentes porque me interesa una u otra, poniendo los datos sin contexto, poniendo solamente los meses que me interesan, solo los años que me interesan y revistiendo eso de una especie de objetividad absoluta, entrando en el más o menos para disfrazar las pequeñas variaciones o no tan pequeñas que pueda haber y en el esto ha sido así siempre, pero luego yo solo te pongo 5 años, ya no es tan simple. En definitiva, os invitamos a que seáis críticos y dudéis de todo y de todos. Que uséis la razón y que no deis por sentado las cosas simplemente sin más. Las discutáis, las investiguéis y las razonéis. Si a este respecto queréis hacer cualquier comentario, cualquier duda, aquí tenéis los comentarios, así que os invitamos a que los pongáis. Intentaremos contestaros en la medida de lo posible. Y entre tanto, yo os invito a que sigáis dudando de todo y de todos, lo que incluye desde luego que dudéis de todo lo que os he dicho en este vídeo. Nos vemos muy pronto. Un saludo.